Nuevamente en nuestro segmento de ciencia política, invitando a nuestros estudiantes regionales que se vienen aquí a esta columna a compartir con nosotros reflexiones de todo tipo. Fernando Guerrero, estudiante de ciencia política, nos vuelve a acompañar, esperemos que nos siga acompañando en estas columnas. Fernando, queríamos que nos cuentes en qué consiste tu columna, qué nos vas a invitar a pensar hoy. Hoy te cuento, bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la oportunidad, José María. Hoy me gustaría hablar de los niveles del Estado, ¿sí? Respecto a las responsabilidades y a las competencias que tienen cada uno de los niveles del Estado. Un poco para ir a aclarar, dar un poco de luz sobre esta situación de que de repente algunos de nosotros reclamamos en ciertos entes del Estado que quizás no corresponden, no tienen competencia, ni tienen responsabilidad sobre las cuestiones que nosotros estamos reclamando, ¿sí? Esto viene por ahí un poco a cuento de repente que reclamamos seguridad al municipio cuando el municipio no tiene la responsabilidad de la seguridad. Quizás así algunas funciones anexas como el alumbrado y demás, pero bueno, no es específicamente su función. Qué importante esto, porque para nosotros, para la gente común, la gente trabajadora, el Estado es casi una sola cosa y los políticos son casi una sola cosa, y da lo mismo a veces ir al Consejo Deliberante para solicitar una prótesis o al municipio para solicitar seguridad en el barrio, digamos. Está todo mezclado, fruto de una falta de formación ciudadana, digamos. Justamente a partir de esta falta de formación ciudadana es que aparece y buscamos darle luz con esto. Cuando hablamos del Estado, el Estado que puede ser analizado desde distintos puntos de vista. Hoy quizás en esta columna lo que vamos a hacer es analizarlo desde los servicios esenciales que brindan, seguridad, salud, educación, que son, digamos, los que están más a nuestro alcance. Tenemos, por el caso, por ejemplo, cuando analizamos los niveles del Estado, tenemos que aclarar que los niveles del Estado son el Estado nacional, el Estado provincial y los Estados municipales. Como para... lo básico, para empezar desde lo básico, ¿no? Sí, y para entender, digamos, cuáles son los niveles y las competencias que tienen cada uno de los sectores del Estado. Nuestro país, por el mandato de la Constitución Nacional, tiene el sistema federal de gobierno. Este sistema, digamos, implica que muchas de las responsabilidades quedan en manos de las provincias. Muchas de las competencias y la regulación de las mismas desde el punto de vista normativo y presupuestario queda en manos de las provincias. O sea, ¿por qué la provincia del Chubut debe encargarse de tal cosa y no Macri? Porque lo dice la Constitución Nacional. Lo dice la Constitución Nacional y a su vez está repetido dentro de la Constitución de la provincia del Chubut, ¿sí? En el caso de la seguridad, por ejemplo, encontramos que la seguridad depende de cada provincia. Todas las provincias, haciendo uso de su autonomía, son responsables de la seguridad ciudadana de las personas que viven y transitan dentro de cada uno de sus territorios. Es por esta razón que cada provincia cuenta con su policía provincial, que es la que se encarga de la seguridad ciudadana en todo el territorio, digamos, ¿sí? Pero para delitos comunes, porque también convive con un nivel de seguridad nacional. Exactamente. Todo a partir de la competencia que brinda la ley, tanto las leyes nacionales como las provinciales. En este punto, por ejemplo, es digno de destacar si, como vos decías recién, para determinados delitos y por cuestiones jurisdiccionales. Tenemos el caso, por ejemplo, para citar un ejemplo pequeño, que si existe, por ejemplo, un corte en una ruta nacional, ¿sí? Se da parte al juez federal, más cercano al lugar del hecho. El juez federal no depende de la provincia. No depende de la provincia porque el juez federal depende de la justicia a nivel nacional. Que algún día, en otro momento, en otra columna, vamos a tomar el tema de la justicia, que es parte también de la división de poderes en el país. Pero decía, se da parte al juez federal que para, llegado el caso, si tiene que desalojar el corte que tiene en esa ruta, el juez tiene la facultad de citar a la Gendarmería Nacional, que por cuestiones jurisdiccionales tiene el acceso, digamos, a
a los lugares de la jurisdicción federal. Como ¿no? que el juez federal tiene a su disponibilidad las fuerzas de seguridad nacionales, gendarmería, prefectura, etcétera, y el juez provincial tiene a su disposición las fuerzas represivas provinciales, la policía común, digamos. La policía de la provincia, por Pero ejemplo. un juez de la provincia no puede hacer uso de la federal para cualquier cosa que quiera. Exactamente, Bien, por cuestiones o la gendarmería. Por cuestiones jurisdiccionales, justamente. ¿Sí? Lo mismo pasa, digamos, como te decía, por ahí repitiendo un poco lo que decíamos al principio, esto hace que la policía de la provincia sea la encargada de la seguridad dentro del territorio de la provincia y que las municipalidades estén exentas. No echarle la culpa a los intendentes del nivel de robo y hurto de la ciudad. Porque de cualquier ciudad, no de este intendente, de cualquier intendente. Ciudad. Sí, no echarle la culpa. Porque justamente las intendencias no son las responsables, ellas están exentas de la responsabilidad sobre la seguridad ciudadana. Las municipalidades en líneas generales siempre lo que acostumbran es hacer una cuestión anexa, colaborar en cuestiones anexas que tienen que ver con el alumbrado de determinados lugares de la ciudad, digamos, el tránsito a veces. El tránsito, y ponen a disposición de la policía de la provincia, de las fuerzas de la provincia y de las autoridades de competencia provincial, todo lo que está a su alcance, pero dentro de las limitaciones del caso, digamos, ¿sí? Por esa razón, digamos, porque estas cuestiones son de la jurisdicción provincial. Esto es muy importante porque cuando hay un asesinato dramático en una localidad, la gente se agolpa a pedir la renuncia del intendente. Lo hemos visto en montones de casos. Lo hemos visto, sí. Estamos confundidos, digamos, Sí. ¿no? Justamente porque, digamos, el intendente no tiene ningún tipo de responsabilidad. La seguridad ciudadana es de competencia provincial. ¿Y con la salud? Con la salud y la educación hay lo mismo que respecto de la seguridad, ¿sí? En nuestro país, al tener un sistema federal, cada provincia es autónoma y se encarga del financiamiento y de la ejecución de los programas de seguridad, de salud y de educación. En ese sentido, por ejemplo, tiene limitadas funciones los ministerios de salud y de educación de la nación, y los encargados de la ejecución y del financiamiento de los programas educativos y de salud están a cargo de los ministerios de salud de cada provincia. Bien, o sea, la nación puede reforzar, enviarle una ayuda, exacto, un plan nacional de anticoncepción para que las provincias... Pero luego las provincias lo aceptan o no, porque yo he visto, por ejemplo, que en las reformas educativas de a nivel nacional, el presidente de turno dijo, hagamos tal cosa en la educación, y recuerdo en un caso, San Luis diciendo, no, momento, hagamos tal cosa, no estamos de acuerdo, no lo vamos a hacer. ¿Cómo no? Es un solo país. Es un solo país, pero en mi provincia soy autónomo y la educación es mía. No lo hago. Justamente, recordando y volviendo un poco al principio de la columna, el artículo 1 de la Constitución Nacional dice que nuestro país adopta el sistema federal de gobierno. Y por eso las provincias, haciendo uso de esta autonomía que les brinda el artículo 1 de la Constitución, es que deciden si adoptan o no los programas nacionales. Ahora, Fernando, para ir cerrando, está como toda la mochila puesta en los gobernadores, ¿no? Justamente, los gobiernos provinciales se tienen que hacer cargo de la ejecución y del financiamiento de los programas que corresponden a cada una de sus provincias. Porque fíjate que tiene salud, que es pesadísimo, educación, que es enorme, y seguridad. O sea que el grueso de la vida cotidiana de todos nosotros depende de los gobiernos provinciales, ¿no? En grandes líneas sí, es cierto. Y es una cuestión que por ahí muchas veces cae en el desconocimiento de la inmensa mayoría de nosotros, que dependemos en esencia de los gobiernos provinciales. Los gobiernos nacionales dan las líneas generales y luego cada provincia decide si adopta o no esas líneas generales, su ejecución y financiamiento.
Vos sos muy joven, pero en la historia argentina hubo varios debates para reformar las constituciones provinciales y así como Nación le devolvió a las provincias un montón de tareas y funciones, se intentaron municipalizar distintas responsabilidades. Hecho que trajo bastantes debates, problemas, discusiones, porque bajo el argumento, Fernando, de que estaba más cerca de la gente, que el intendente estaba más cerca de la gente, lo iba a saber administrar, se fragmentaba aún más los sistemas. Había una salud para Gaiman, una salud para Trelew, una salud para Comodoro, todos son sistemas independientes. Bueno, por suerte Chubut tiene autonomía municipal importante. Sí, importante. Pero no tiene a tal grado que tiene una escuela municipal, una comisaría municipal y un hospital municipal. No llegamos tan lejos, digamos, ¿no? Exactamente. ¿Vos qué pensás para cerrar sobre esto? ¿Estás a favor de una municipalización general de los servicios? En líneas generales no, porque, y te explico las razones. Sí, te explico por ahí las razones de por qué no municipalizar. Lo primero que me preocupa es la cuestión organizacional. ¿Cómo hacemos una salud para Gaiman, una para Trelew y una para Paso del Sapo? Sabiendo que de repente... los sistemas están recíprocamente influidos, claro, las poblaciones van y vienen. Exactamente. Y por otro lado, ¿cómo hace el intendente de una ciudad pequeña del interior para organizar su salud? Con los recursos que tiene, ¿sí? Lo siguiente que me preocupa, con los recursos humanos y profesionales que tiene, a eso me refiero. Lo siguiente que me preocupa es la cuestión del financiamiento. ¿Tienen las municipalidades pequeñas el presupuesto suficiente como para financiar semejantes programas? Salud, sí, seguridad, claro, educación. ¿Sí? Lo vamos a armar un panel y lo vamos a discutir. Municipalización de los servicios, presión sobre los gobiernos provinciales, es un tema interesante. Señora, señor, no golpee el timbre equivocado si quiere la respuesta correcta. Sepa, lea la Constitución provincial y la nacional, que son cortitas, chiquititas, y vea a quién le corresponde qué tarea. Y así pedirá más justamente a la persona que corresponde. Gracias, Fernando. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Hasta la semana que viene.